Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en Buena Noche. Siempre estamos agradecidos de que nos acompañen aquí al final del día y nosotros estamos gustosos de estar junto a ustedes también. Y por supuesto, hay temas que a veces no quisiéramos tocar, pero son parte de la agenda. Tenemos que hablar ahora de temas de violencia, tenemos que hablar de los feminicidios. Son cifras que se van sumando, que en lo frío son números, pero si vamos al fondo de estos problemas, pues estamos hablando de cosas muy, muy lamentables, lastimosamente. Para hablar de este tipo de temas, el tema de violencia y demás, estamos junto a Mónica Novillo. Ella es directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Mónica, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Melissa. Mil gracias por la invitación y bueno, es un gusto, aunque no vayamos a hablar de un tema muy agradable. Así es, Mónica, pues empecemos hablando de estos temas. Uno de los hechos más recientes, el ocurrido ayer, una pareja que cae del piso 12 en Santa Cruz. Todavía se está investigando, pero entre los últimos datos que van saliendo de esta investigación, se conoce que ha habido agresión entre la pareja. No se conoce todo, obviamente, hasta el momento vamos a esperar a ver qué pase. Todavía no se ha tipificado como feminicidio, pero podría estar apuntando a esta situación. ¿Qué podemos decir, Mónica, de lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, hemos tenido varios hechos de violencia que han estado consternando la opinión pública en general. Podemos recordar estos hechos, el uno pasado, hace unas cuantas semanas en Santa Cruz, que fue un feminicidio a plena luz del día, en la que en un centro comercial con mucha gente y con mucha audiencia, digamos, había público, personas que han visto cómo este hombre se aproxima y acuchilla y degolla finalmente a su expareja. Eh, Otro de los casos que también nos ha movido mucho es este feminicidio que ha ocurrido también hace unos días, una joven de 16 años, que ha sido también degollada por su pareja, un joven también de 19 años, pero que al parecer él justifica el hecho violento diciendo que ella se había suicidado, estaba intentando suicidarse, pero como no lo logra, entonces él le ayuda para acabar con su sufrimiento. Entonces, son explicaciones que uno no entiende. Y finalmente el que hemos visto hace pocos días también, un hombre que asesina a su esposa con un martillazo y varias cuchilladas. Entonces, eso también es una alerta en la forma en cómo se están produciendo los feminicidios, ¿no? Hay un incremento no solamente en el número. Estamos ya en el número 38, 38 feminicidios en lo que va del año, cada vez y cada uno más cruel que el otro, pero con una hazaña muy, muy impresionante, ¿no? Y el último feminicidio del que hacía mención, deja una carta antes de fugarse, y deja una carta en la que él se lava las manos del asesinato, del homicidio, y más bien le echa la culpa al feminismo de ser culpable de los asesinatos y de lo que está pasando. Y además hace mención aún de manera nostálgica a tiempos anteriores, donde las mujeres obedecían, dice él. Entonces todavía existen mentalidades que creo que tenemos que cambiar. Y lo que estamos viendo realmente con estos feminicidios y con estos actos violentos es justamente una reacción violenta a los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y el puesto y la posición que están ocupando las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, lo que estamos viendo es que, habiéndose removido la estructura machista de nuestra sociedad, entonces se está produciendo esta reacción violenta. Y recordar tal vez que la violencia contra las mujeres es una forma de violencia que tiene un carácter estructural, y así hay que entenderlo, es decir, está tejida o sostenida por una serie de cuestiones que hacen a la estructura misma de nuestra sociedad. Entonces, en la medida en que no
rompamos estas estructuras, vamos a seguir viendo casos de violencia contra las mujeres. Y creo que el aprendizaje de estos días y las reflexiones que hacemos como sociedades, algo está pasando en nuestra sociedad, que seguimos tolerando los hechos violentos contra las mujeres y tenemos que cortar esto de raíz. Y para eso se requiere una voluntad política de las autoridades nacionales, de los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, para hacer una acción conjunta. Bien nos dice Mónica los datos, estos datos que los manejamos a veces de manera muy fría, 38 feminicidios, y si este último caso se tipifica también como feminicidio, vamos a tener 39. Son casi 40, no estamos ni siquiera cerrando el cuarto mes del año y tenemos estas cifras que realmente son terribles. Solo el fin de semana reciente ha habido 3 feminicidios en nuestro país. Estamos hablando de lo que resalta Mónica es importante, ¿verdad? No solamente se suman las cifras, sino que también se suma el grado de violencia en el que se dan este tipo de situaciones. ¿Qué se tiene que hacer, Mónica? ¿Quiénes tienen que actuar en este contexto? Bueno, desde hace varios años, uno de los primeros intentos que ha hecho el movimiento feminista y de mujeres es lograr el reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres como una problemática social y que incumbe no solamente a las mujeres, sino que es una problemática que tiene una serie de impactos en el nivel económico, en el nivel social, y produce una serie de efectos que a veces no están a la vista. Parte de eso tiene que ver, por ejemplo, los niños que quedan huérfanos después de un asesinato de una mujer, en el caso del feminicidio. En general, estos niños quedan absolutamente en desprotección, a veces no cuentan con familiares inmediatos y quien los asume la responsabilidad del propio Estado. El año pasado hemos tenido casi la misma cifra de feminicidios que de niños que han quedado en orfandad. Entonces, este es un daño que a veces no miramos. Pero hay otros efectos que son igualmente importantes para mencionar, como los efectos sociales. El tejido social se desgaja, empieza a tener fracturas, y es muy importante señalarlo porque además esto tiene consecuencias económicas en el entorno familiar, empobrecimiento de las familias que asumen el cuidado de los niños, pero además todo el drama que está acompañando a los feminicidios que viven las familias de las víctimas de feminicidio cuando quieren o buscan lograr justicia por la muerte, el asesinato de sus familiares. Entonces vemos que algunos procesos penales son muy largos y costosos. Y costosos no solamente hablamos en términos económicos, sino fundamentalmente también costos emocionales, porque los familiares de las víctimas, en el mejor de los casos, pueden estar entre 5 y 7 años siguiendo una causa para que no dejen libre al feminicida, como hemos estado viendo también que los abogados usan una serie de artimañas para liberar a feminicidas y agresores sexuales. Entonces estas son alertas que tenemos que ir vigilando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es, bueno, iniciaba dando una referencia de que desde mucho tiempo primero hemos buscado que se reconozca el problema de la violencia contra las mujeres. Segundo, se ha avanzado en normativa. Recordemos que en la década de los 90, el año 95, en Bolivia se promulgó una ley, la ley 1674, que ya reconocía la violencia contra las mujeres como un problema público. A partir de ese reconocimiento, entonces se trabajaron una serie de normas, se crearon instancias. En ese momento teníamos la Brigada de Lucha contra la Violencia, y luego esta ley, cuando vimos que no era suficiente, se transformó justamente a solicitud y demanda de las organizaciones de mujeres que estuvieron años trabajando en esto, se convirtió en la ley 348, que es la ley que tenemos ahora. Hay cambios trascendentales entre una y otra ley, primero porque se reconoce la violencia contra las mujeres como un delito penal. ¿Qué significa esto? Que
estos delitos son atendidos en el ámbito de la justicia penal y por eso empezamos a ver, digamos, dificultades en la implementación misma de la ley, que encuentra cuellos de botella en el momento en el que ingresa en el sistema judicial. Y ahí es cuando empiezan a haber demoras porque se tiene que cumplir con todo el proceso. Se han hecho intentos de agilizar ciertos procesos, ¿no? Y parte de lo que buscaba la ley 1173, de la que hemos estado escuchando mucho, porque se le atribuye que es justamente a raíz de la ley 1173 que los feminicidas y agresores sexuales salen utilizando detención preventiva, pero que en criterio nuestro, desde la Coordinadora Mujer, lo que vemos es que ha habido un uso un poco arbitrario del uso de la liberación, digamos, de la detención preventiva para ciertos delitos, y los jueces han interpretado mal la norma. Y lo que debía haber sido una excepción se utiliza más como una regla general en vez de que sea una excepción. Entonces, bueno, el ámbito de la justicia es una de las tareas pendientes. El ámbito de la prevención, como sabemos, toda la actuación que debe jugar, el rol que debe jugar el sistema educativo para avanzar en cambios de los imaginarios colectivos. Lo que siempre decimos en nuestras charlas, el cambio de chip, eso es lo que debe hacer el sistema educativo y los medios de comunicación. Y ahí el Estado juega un rol fundamental para regir la política pública. Pero también la política pública requiere de recursos, y hemos visto que en estos 8 años de vigencia de la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, no se aprobó con recursos, y a pesar de los intentos que hicieron en su momento las presidentas de cámaras y algunas ministras para asegurar a través de decretos supremos recursos para el funcionamiento de la ley, esto no ha tenido, ha caído como en saco roto porque las autoridades departamentales y municipales no han orientado los recursos necesarios y suficientes para poner en marcha la ley. Precisamente. Pero también hay problemas de articulación de las instancias públicas, ¿no? Y adelante, por favor, Melissa. Sí, precisamente te decía, cuando hay las movilizaciones, se pide declarar alertas y asignar mayor cantidad de recursos económicos. ¿En qué se tienen que utilizar estos presupuestos? Bueno, una de las grandes falencias es que cuando acudimos a uno de estos servicios de atención para las mujeres, vemos todas las carencias que tienen. En ciertos momentos no tienen ni siquiera papel para registrar la denuncia. No cuentan con computadoras, no se puede verificar si esta es la primera denuncia, porque las denuncias deberían estar acumulándose en un sistema informático. Estamos en el año 2021, estamos en medio de la pandemia, ahorita estamos teniendo una entrevista para el periódico, pero están enlazadas la radio y nos ven seguramente en redes sociales, pero el sistema de la policía, particularmente el de la FELC-CD, no está integrado. Entonces todavía tenemos que recurrir a revisar los archivos manuales, etc. Porque no tienen recursos. Y solamente estoy mencionando a la policía, y podemos ir mencionando, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Forenses. No tenemos institutos de investigación forenses en todos los departamentos, solo hay en algunos, en el caso de Cochabamba y en el caso de La Paz. En el caso del feminicidio que ocurrió en Santa Cruz, para tener las pruebas del forense se han enviado a Cochabamba para que luego vuelvan a ir a Santa Cruz. Entonces, no solamente en los casos de feminicidio, pero imagínense en todos, si tenemos que mandar las pruebas de un departamento a otro porque no tenemos un instituto de investigaciones forenses. En casos de violencia sexual, las pruebas se contaminan, las pruebas pierden su carácter importante. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con los recursos. En el ámbito judicial, tenemos también, por falta de recursos, pocos juzgados especializados. Recuerde la audiencia que nos está viendo
debe recordar que los casos de violencia son atendidos en los mismos juzgados en los que se tratan temas de corrupción. Entonces, ahí, ¿cuál es la relación que existe entre corrupción y violencia? Y cuando lo que estamos demandando es que los jueces y las juezas tengan perspectiva de género para aplicarlo en sus sentencias, en el análisis del caso. Y en los casos, y lo que estamos viendo es justamente que nuestras sentencias son muy pobres en términos argumentativos, por ejemplo. No utilizan un protocolo que ya es vigente en nuestro país, un protocolo para administrar justicia con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género, y no tenemos suficientes juzgados. En el caso también de la Administración de Justicia, las fiscalías, una deuda pendiente de la Fiscalía General del Estado es la creación de juzgados especializados. ¿Por qué especializados? Fiscalías especializadas. ¿Por qué juzgados y fiscalías especializadas? Porque se necesita de conocimiento de la problemática de violencia para poder tratarla y abordarla mejor y evitar que algunos casos queden en impunidad. Y eso requiere justamente una mirada específica de los jueces y de las juezas para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Es, por ejemplo, todos los prejuicios que se vuelcan contra las mujeres en los casos de violación. Siempre se busca un responsable que nunca es el victimario, el victimario. Y de alguna manera se transfiere la responsabilidad a las mujeres que son las víctimas, ¿no? En el caso de la violencia sexual siempre se busca el por qué. Estaba borracha, había bebido, estaba a altas horas de la noche en un lugar que no le correspondía, qué sé yo, una serie de prejuicios que se vuelcan en el análisis de los casos y que dejan en muchos casos a agresores sexuales y a violentos en libertad. Y hablamos de estos prejuicios que se dan desde las autoridades y escuchamos como argumentos cuando se hablan de estos temas. Mónica, gracias por orientarnos en estos temas. Reconocer que esta es una problemática social es importante y eso es tarea de cada uno de nosotros como parte de la sociedad. Apuntar a que se reorganice el sistema de justicia es todavía un trabajo que va a llevar mucho tiempo, y asignar recursos, pues vamos a tener cambio de autoridades, vamos a ver qué es lo que ocurre. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias. Creo que abordar la temática de la violencia contra las mujeres también desde los medios de comunicación contribuye a que reconozcamos de mejor manera la problemática, ¿no? Y ahora hay una tendencia muy fuerte a espectacularizar los hechos de violencia, ¿no? El hecho que que mucha gente ha presenciado justamente porque le han llegado videos, le han llegado las fotos, alimentando un morbo terrible, lo que hacen es de alguna manera contribuir a que seamos menos sensibles a la problemática. Ojalá podamos contribuir a rechazar la violencia y a crear una cultura de paz, diálogo frente a los conflictos, buscar formas alternativas. Esto no es fácil, pero hay que construirlo poco a poco. Mil gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Y ahí tenemos entonces este tema importante que tenemos que tomarlo en cuenta, y vamos a ver qué es lo que ocurre próximamente con las investigaciones de estos casos. Gracias por acompañarnos siempre también a través de Radio San Rafael. Y queridos amigos, no se olviden, en Cooperativa prima la democracia y cada asociada y asociado tiene derecho a un solo voto. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Ya para despedirnos, amigos, información importante también, la pandemia continúa, tenemos que cuidarnos. Ya son 2 días que en Cochabamba las cifras superan el número de 300. Hoy se han registrado 317 nuevos casos. Tomemos conciencia, tengamos cuidado, no olvidemos, protejámonos, usemos barbijo, la máscara facial, lavémonos las manos, el alcohol, no lo olvide, por favor. Gracias por acompañarnos, saludos a nuestros oyentes de Radio San Rafael y a ustedes que siempre nos acompañan acá en el programa. Tengan muy buena noche.